Familia, buenos días, bienvenidos al día número 3 de este reto. Estos 2 días hemos ido a lo racional, a lo lógico, a lo teórico. Estos 2 días hemos enfocado y priorizado el entendimiento por encima de la acción, ¿verdad? Porque sí es necesario entender, pero es mucho más necesario integrar y obviamente accionar con base a eso. Ayer decíamos una promesa muy bonita y ponía una metáfora muy bonita, y es el hecho de que el entendimiento sin acción es como salir en un día lluvioso con un paraguas o una sombrilla rota. No sirve de absolutamente nada, ¿verdad? Así que hoy vamos a pasar a la acción. Yo sé que muchos de aquí procrastinamos, y me incluyo porque por momentos también procrastino, por no saber realmente en qué poner mi energía, en qué enfocarme. Eso quiere decir que tengo un sinfín de tareas en las cuales me carcomen y me hacen mucho ruido mental, ¿vale? Así que hoy vamos a organizar esas prioridades, a entender nuestras necesidades básicas como seres humanos para poder organizar esas prioridades y para entender también qué nos motiva y qué no. Hoy de ustedes aquí van a salir con una acción en concreto. Eso quiere decir que a día de hoy tienen 40 cosas por hacer, hoy van a salir con una exacta que tienen que hacer y llevar a cabo sí o sí el día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar primero de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un poco de coherencia interna a través de los valores. Se van a dar cuenta que los valores es de las cosas que más nos guían. Los valores funcionan como una brújula a través de nosotros, los cuales nos van diciendo sí por ahí sí, sí por ahí no, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre las emociones y los sentimientos, porque claro, si no sé cómo me siento, mucho menos soy capaz de experimentar esa emoción o ese sentimiento o de decir, de expresarle al mundo el cómo me siento. Y por ende, muchas veces carcomemos cosas que cuando llega a un punto explota y eso no es nada beneficioso, mucho menos para actuar. Porque sí, muchas emociones y sentimientos están condicionados y por eso no me permiten accionar hacia lo que yo quiero, hacia los resultados que yo quiero obtener. Y vamos a ver la pirámide de Maslow, que nos va a hacer entender cuáles son mis necesidades básicas como ser humano y qué tiene que ser primordial y qué tiene que estar ya subsanado para yo poder seguir escalando en esta pirámide y por ende vivir una vida completamente plena y de la que yo quiero vivir. ¿Listo? En este esquema vemos que la coherencia interna es la unión y la conjunción de tres cosas fundamentales. Y es que lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago tiene un mismo sentido. Hablamos que la presencia absoluta es poder tener la capacidad de entender racionalmente, de pensar con base a eso, de hablar, de experimentar vocalmente eso y sobre todo de hacer con base a eso también. Esto es coherencia interna. Si ustedes se van a dar cuenta, estar en un estado de coherencia interna vibra en niveles muy altos de frecuencia. ¿Pero por qué? Porque la coherencia permite que muchas puertas se abran. Cuando una persona te es leal, te es honesta, obviamente tú lo vas a querer más en tu vida. Cuando una persona te miente, cuando una persona no cumple su palabra, a lo mejor te repele, ¿verdad? Eso pasa cuando nosotros no somos coherentes con nosotros mismos. ¿O acaso cuántas veces dices que vas a empezar algo y sigues postergándolo? Y ya no es que no tenga valor, ni mucho menos valía alguna la palabra o los actos del otro. Es que a día de hoy eres tan incoherente que ni tu propia palabra y ni tus propias acciones tienen valor alguno. Entonces, cuando nosotros nos paramos en estos esquemas, entendemos que realmente hemos venido siendo incoherentes toda nuestra vida. Queremos más dinero, pero no hacemos absolutamente nada para conseguirlo, ¿verdad? Decimos no tener tiempo, pero en ese tiempo que tenemos tampoco hacemos absolutamente nada solo para seguir reafirmándonos que no tenemos más tiempo. Es una cuestión de coherencia interna todo. No puedo tomar las riendas de mi vida si no soy coherente con lo que yo siento. Si ese trabajo no me gusta y mi relación no me gusta, la mando para la mierda. Porque si es mi coherencia y si es lo que yo siento, así va a ser. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo sosteniendo cosas que reafirman mi incoherencia? Que sabemos que no tenemos que estar ahí en esos contextos, en esos entornos, que sabemos que seguimos mintiendo y que estamos siendo personas que no somos, incluso en la familia, ¿sí? Obviamente a tu familia no lo vas a mandar para la mierda, ¿por qué no? Pero sí, poner límites sanos te permite tener una coherencia interna mucho más grande. Y desde ahí poder responsabilizarte de absolutamente todo lo que tú haces en tu vida, ¿vale? Es súper importante que tengamos esta semana por lo menos y que te quedes con esto, que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones tienen que vivir y vibrar en coherencia. No pueden nunca ser cosas que van por cada uno de sus caminos, ¿vale? Entendemos que aquí entonces yo tengo que entender el cómo pienso para yo entender el cómo siento también. Y hay una gran diferencia que los seres humanos no hemos logrado entender. Y es que una cosa es sentir una emoción
experimentar una emoción y otra cosa es sentir un sentimiento, valga la redundancia. Porque sí hay una gran diferencia entre emociones y sentimientos. Nos vamos a dar cuenta que las emociones son momentáneas, son genuinas, tienen todas un rostro. Eso quiere decir que cada vez que una persona siente y experimenta una emoción, genuinamente no puede controlarlo. Tú cuando te ríes, por ejemplo, es algo que sale genuinamente, es biológico. Te hacen un chiste, una broma y a ti te genera esa emoción y la experimentas. No hay un control alguno, ¿verdad? Te pongo un ejemplo muy sencillo para que entendamos la diferencia entre una emoción y un sentimiento y le pongamos palabras. Si yo a una persona que no puede ver, que es ciega, la llevo a un restaurante que no le gusta absolutamente nada la comida y justo le doy el plato que menos le gusta, por más de que ella no vea o no huela o no oiga lo que está pasando, el momento en el que el gusto toque esa comida que no le gusta, va a pasar algo muy rápido en su rostro. Va a hacer asco, ¿verdad? Va a poner esa cara de, esto no me gusta en lo absoluto. Esas son emociones genuinas, ¿verdad? La felicidad, obviamente el miedo, la ira, el disgusto también, el asco, son genuinas y son biológicas. Pero por ende también son muy cortas en el tiempo. Eso quiere decir que son rápidas y ya está. Pero tenemos su contraparte, porque en este mundo de dualidades, como ya lo hemos venido trabajando, tiene que haber una parte para que exista la otra. Y su contraparte es el sentimiento. La misma palabra te lo está diciendo teológicamente. Eso quiere decir sentir y me miento. Primero siento y luego me miento. Y con base al sentimiento construyo yo mis excusas, mis creencias, mis patrones y mis mentiras. Sentimiento. La misma palabra te lo está diciendo. El sentimiento es condicionado prácticamente el 99% de las veces. Eso quiere decir que una experiencia ha pasado por mi cabeza primero y mi cabeza buscó experiencias parecidas a esa y si fueron positivas va a ser positiva esta que estoy viviendo en mi presente. Si fue negativa va a ser negativa esta. Una vez yo condiciono con mis pensamientos pasados, con mis experiencias pasadas, lo que está pasando, siento. Entonces me frustran curiosamente las mismas cosas que me frustraban antes, ¿verdad? Me enfadan las mismas cosas que me enfadaban antes. Siento cariño con los actos y los mismos actos que me hacían sentir cariño antes. Siento resentimiento, siento paz con las mismas circunstancias, personas y actos que me hacían sentir lo mismo antes. Nos damos cuenta que los sentimientos pueden ser prolongados en el tiempo. ¿Por qué? Porque son autoinducidos. Eso quiere decir que una persona que está triste, una persona que ama, se autoinduce a seguir triste. Se autoinduce, elige seguir amando, elige seguir estando triste, ¿vale? Esto es súper importante porque al no ser biológicas, siempre pasan por nuestra mente racional. Por eso es muy diferente el preguntar cómo te sientes a cómo estás. Porque el cómo te sientes siempre viene desde un punto de piensa primero qué está pasando en tu vida y luego dime qué estás sintiendo. El cómo estás muchas veces es me siento feliz. Por eso es importante entender las emociones y los sentimientos como dos cosas aisladas y completamente diferentes, ¿vale? Seguimos. Esto que ustedes están viendo es prácticamente la solución y el cáliz a todos sus problemas. Esto que ustedes están viendo es la pirámide de Maslow. Maslow fue un científico, un psicólogo también, el cual experimentó mucho con el entendimiento y las necesidades humanas. Eso quiere decir que todo ser humano tiene que tener saciado ciertas necesidades primero antes de buscar cualquier otra. Nos vamos a dar cuenta que con base al nivel de cada una de estas necesidades podemos ir escalando o podemos ir atendiendo otras, pero no al revés. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este momento, ustedes están viendo la escala, no puedo buscar un propósito, una autorrealización, si no tengo necesidades básicas cubiertas, fisiológicas, como por ejemplo poder dormir bien. ¿Listo? Vamos a darnos cuenta que a través de esta pirámide vamos a clarificar mucho lo que realmente es importante para mí, para mi familia y para nosotros como sociedad. ¿Listo? Pero sobre todo, me va a ayudar a perfilar y a filtrar realmente a día de hoy qué es lo que yo necesito hacer sí o sí para tener esas necesidades básicas subsanadas. ¿Listo? Nos damos cuenta que en el primer nivel de todas están las fisiológicas. Toda necesidad fisiológica se refiere a, por ejemplo, todo lo que incluso un ser vivo hace. Comer, dormir, tener relaciones sexuales, poder de alguna otra manera hacer del cuerpo con calma. Todas esas necesidades básicas que no necesitan una conciencia atrás, sino solo un estilo de supervivencia.
Incluso el solo hecho de respirar, de hablar, ya es una necesidad básica del ser humano. Porque esto es fundamental, porque es que las fisiológicas desencadenan todo lo que está arriba. Si yo no duermo bien, si yo no hago bien del cuerpo, si yo no mantengo relaciones sexuales tranquilas, inconscientemente le estoy diciendo al resto de niveles que no están listos para entrar en mi vida, ¿vale? Por eso es súper importante subsanar lo más básico, que es comer, respirar, dormir, ya está, y poder hacer del cuerpo. Luego pasamos al nivel 2, que es toda la fase y el nivel de la seguridad. Una vez yo tengo sanadas o subsanadas mis fisiológicas, tengo que ir a buscar una seguridad. Y el ser humano tiene un sentido de pertenencia grandísimo. Es una necesidad básica que tiene, de sentirse seguro en un lugar, de sentirse parte de un entorno también, ¿vale? Esta seguridad quiere decir a que yo tengo la certeza de que tengo una vivienda, tengo la seguridad de que tengo una vivienda, tengo la seguridad de que tengo una familia, tengo la seguridad de que tengo un trabajo, tengo la seguridad de que tengo una estabilidad financiera, tengo la seguridad de que tengo una estabilidad emocional. Este nivel 2 es donde mucha gente se queda. ¿Por qué? Porque no podemos aspirar, por ejemplo, en el nivel número 3, a tener relaciones sociales, a tener relaciones de pareja, si mi nivel 2 no está establecido y no está estable. Ya te vas a dar cuenta, como por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo para aislar los dos. En el nivel número 3 tenemos las sociales. Eso quiere decir que todo ser humano tiende a socializar. No hay ningún ser humano el cual te diga que no quiere socializar. Ojo, condicionado muchos por experiencias pasadas. Pero nuestra necesidad básica es de socializar con las personas. Es una necesidad básica que tenemos todos, de relacionarnos y de afiliarnos. Necesitamos una tribu, una familia, una pareja. Necesitamos ese sentido de pertenencia que nos haga sentir parte de algo siempre. Pero yo, ¿cómo puedo realmente disfrutar de esto sabiendo que yo no tengo un trabajo estable, por ejemplo? Que cada vez que salgo con mis amigos, que cada vez que invito a mi novia, no tengo la capacidad monetaria como para subsanar esos gastos. Entra una intranquilidad, ¿verdad? Entra una angustia, entra un nerviosismo. Empiezan a entender cómo es importante ir llevando los niveles de la mano para que todo vaya y fluya de la mejor manera. Pero claro, entonces, ¿qué pasa cuando entramos nosotros en las sociales? Que hay mucha gente que tiene muchas habilidades sociales y de ahí desencadena la segunda. Por ejemplo, nosotros los latinoamericanos venimos de una cultura que le encanta relacionarse. E inconscientemente aprendimos a relacionarnos primero antes de tener un trabajo estable o de tener una estabilidad económica. Pero la capacidad que tenemos nosotros y los seres humanos de relacionarse les permite subsanar eso. Ahorita, por ejemplo, el networking es de las cosas que más se ha popularizado en nuestra sociedad. Porque una persona que no tiene absolutamente nada puede ir a hacer networking, conocer a una persona que le dé un trabajo, meterse a una empresa, crear un proyecto y empezar a subsanar ese nivel 2 desde el 3. ¿Me hago entender? Pero este es de las pocas excepciones que hay en esta pirámide de Maslow. Porque nos vamos a dar cuenta que no podemos esperar estar en el nivel 1, no dormir absolutamente nada, pero querer tener una relación perfecta. O no dormir absolutamente nada y no poder hacer del cuerpo y no poder o querer dar el 100% en mi trabajo. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Y cuando entramos en el cuarto nivel está el nivel del reconocimiento. ¿A quién no le gusta que le digan lo bien que ha hecho las cosas? ¿A quién no le gusta que le digan de alguna otra manera lo valioso que es? Lo guapo, lo fea, lo lindo, lo gordo. ¿A quién no le gusta que le reconozcan absolutamente todo? El ser humano tiene una gran necesidad de reconocimiento y no reconocimiento interno, porque es que ese es el trabajo que tenemos nosotros como seres humanos. No, que nos educaron para el reconocimiento externo constante. Eso quiere decir la obtención del logro. Cada vez que yo obtengo algo, me reconocen por ese algo, pero cada vez que yo no, también me reconocen el no. Entonces a un niño le decimos, cuando saca buenas notas, se le reconoce ese esfuerzo, ¿verdad? Pero no se le reconoce el esfuerzo cuando no ha logrado sacar esa nota, pero por lo menos lo ha intentado. Ese esfuerzo no se reconoce, todo lo contrario, se le juzga, se le culpa, incluso se le ataca por momentos, castigándolo. Y luego podemos pasar al último nivel, la autorrealización. Es prácticamente imposible que un ser humano encuentre un propósito si no tiene primero subsanadas todos los niveles de abajo. Eso quiere decir que si yo no duermo bien, si yo no tengo una estabilidad económica, si yo no tengo unas relaciones y no me socializo con las personas, si yo mucho menos me siento reconocido y tengo la certeza de que soy valioso como persona, mucho menos puedo llegar a encontrar un propósito.
Y ojo, siempre hay excepciones a todos los niveles y a todas las reglas, porque hay personas que conectan con ese propósito de una manera muy temprana y desglosan de arriba hacia abajo esta pirámide. Eso quiere decir que la gente los empieza a reconocer por el valor que aportan, por el servicio que aportan. Luego empiezan a generar relaciones con esa misma gente que les reconoce. Luego generan unos ingresos de alguna otra manera con ese propósito, con ese mensaje. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque una vez tenemos subsanadas nuestras necesidades básicas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, empezamos a no ponernos excusas. Porque sí, cuando tienes ya todos tus frentes cubiertos, ¿qué excusa te va a quedar? Absolutamente ninguna, ¿verdad? Por eso es importante el ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Listo? ¿Y cómo relacionamos nosotros estas necesidades básicas con los niveles de conciencia? Es muy sencillo, realmente. Entendemos que todo lo que está del nivel 2 para abajo vibra en la supervivencia. Eso quiere decir niveles bajos de conciencia, del 200 para abajo. ¿Por qué? Porque es todo lo que el ser vivo necesita. Supervivencia pura y dura. Y en una sociedad en la cual estamos completamente avanzados, nuestro cerebro sigue en la supervivencia absoluta, sobreviviendo constantemente. Eso quiere decir que todas las fisiológicas, orinar, cagar, comer, respirar, poder tener relaciones, son biológicas, ya está. Vibran abajo, no te motiva, no te genera nada. No hay que estar en iluminación para poder ir al baño, no. No hay que estar mucho menos en agradecimiento por poder respirar. Sí y no, ¿vale? Luego nos damos cuenta que pasa el rango del medio, la neutralidad absoluta, que son las sociales y el reconocimiento. Las sociales sí requieren de una aceptación, sí requieren de una neutralidad, sí requieren de un coraje de querer relacionarse, de la aceptación de que esa persona puede que no sea igual que yo, pero de alguna otra manera me interesa el interrelacionarme. Requiere de niveles más altos de conciencia, incluso en las relaciones encontramos los niveles del amor, los niveles de la tranquilidad, de la paz. Hay personas que experimentan a través de relaciones iluminación incluso. ¿Me hago entender con eso? A esto lo llamamos muchas veces las relaciones santas. Y son niveles altos de conciencia en donde las dos personas, llámalo, dos trabajadores, jefe empleado, pareja, familia, mamá, hija, hermanos, tienen tal complicidad que son capaces de vibrar en niveles altos e inconscientemente todo lo que se proponen lo consiguen. ¿Listo? Y luego pasamos a los niveles más altos de conciencia aún, que es la autorrealización. El ser humano tiene una necesidad básica, una sola necesidad básica, y aquí en la pirámide de Maslow te diste cuenta, y es la necesidad de autorrealizarse constantemente. Una persona que no crece es una persona que se siente deprimida. Una persona que no aporta es una persona a la cual se siente destruida. Una persona a la cual no se comunica, no sirve, no ayuda, siente que no está en su punto y mucho menos que ha encontrado su lugar en este mundo. Por eso, todos los niveles de autorrealización, servicio, apoyo vibran niveles altísimos. Pero por eso es importante entender la escala de Hawkins también, porque mis acciones positivas, en vibraciones positivas, en frecuencias y niveles de conciencia positivas, con personas positivas, tendrán resultados increíbles. Es prácticamente imposible que no tengan resultados imposibles. Que no tengan resultados, perdón, positivos. ¿Listo? Y vamos a pasar a la microacción del día de hoy, que va a ser súper, súper importante. Por el grupo les mandaré un PDF. En este PDF está esta misma escala, la pirámide de Maslow, donde podrán verla con calma también. Y luego tendrán varias páginas de ejercicios para que ustedes sean capaces de definir sus prioridades a día de hoy. Eso quiere decir que qué pasa cuando nosotros la pirámide la vemos de abajo hacia arriba, pero qué pasa si yo la invierto. Y es que un día me vino la curiosidad, ¿qué pasa si yo invierto esa pirámide? Me doy cuenta que inconscientemente acabo de crear una herramienta de productividad y de priorización increíble. En la primera parte de arriba, en la más gorda, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a escribir todo el ruido mental que tenemos, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos carcome. Y luego vamos filtrando. Vamos filtrando con qué, con qué realmente de todo lo que tengo que hacer me genera un beneficio, con qué realmente de lo que tengo que hacer que me genera un beneficio quiero hacer. Ahora, ¿qué de lo que yo tengo que hacer me genera un beneficio, quiero hacer, me transforma? Eso quiere decir, me da un reconocimiento, aporta valor, me genera una ganancia, o de alguna otra manera me da la sensación de autorrealización. Y nos vamos a dar cuenta que después de filtrar todo, vamos a tener una sola acción para hacer el día de hoy. Familia, les paso el
ebook, el PDF, por el grupo, por la comunidad de WhatsApp. No olviden compartir sus dinámicas porque es súper importante que absolutamente todas las personas que están dentro del reto compartan la dinámica para poder el día domingo tener un regalo súper especial que yo sé que les va a ayudar muchísimo y les va a hacer muchísima ilusión también, ¿listo? No olviden que compartir es servir, pero sobre todo compartir es comprometerse no solo consigo mismo, sino con un tercero. Y ya ahí tu ego no va a querer perder, ¿listo? Esto ha sido todo por el día de hoy del reto y recuerden compartir otra vez por el reto absolutamente todas las dinámicas para que estemos ahí pendientes todos y el domingo a las 7 de la tarde nos vemos en la masterclass en donde te enseñaré el cómo estructurar y en la estructura completa para que te dejes de excusas, reprogrames tus creencias, tus limitaciones, tus patrones, pero también reprogrames esas excusas para que dejes de ponerte excusas en tu vida.